Hola, hoy tenemos el gusto de estar con la profesora Susana Lunin. La doctora Susana Lunin es profesora asociada de la Unidad Hospitalaria Medicina Interna número 1 del Hospital Nacional de Clínica. Muchas gracias, Susana, por acompañarnos. Y bueno, te hemos invitado para que nos cuentes cuáles son las enfermedades respiratorias prevalentes en el primer nivel de atención. Perdón, antes de continuar, les quiero decir que además la doctora Susana Lunin es directora de la carrera de especialización en medicina interna del Hospital Nacional de Clínica, es neumonóloga y es una persona con amplia experiencia en sus disciplinas. Hola doctor, buen día, un gusto estar con usted. Y a través de usted con quien corresponda. Bueno, respondiendo a su pregunta, hablando de patología prevalente en neumonología, me parece que en lo que nos convoca, las patologías que merecen ser atendidas con especial énfasis en la medicina de primer nivel serían la tos crónica, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el tabaquismo. ¿Vieron, queridos colegas, cuando les presenté el caso de la tos crónica? Bueno, hoy van a resolver el enigma de ese caso clínico. Bueno, qué bueno. Bueno, y le decía, y el tabaquismo expresado como enfermedad crónica, recurrente y prevalente. Esas serían las situaciones que me parece que deberíamos considerar. Son temas de indudable interés para todos nuestros colegas, así que van a estar muy concentrados escuchando. Bueno, perfecto. Entonces empezamos simplemente, vamos a hacer un recordatorio breve de lo que a mí me parece que son los conocimientos indispensables, digamos, en estos temas. En relación a la tos crónica, recordar fundamentalmente que la tríada de diagnóstico a recordar son las siguientes. Hay 3 patologías que representan el 80% del diagnóstico de tos crónica. Tos crónica considerada como una tos persistente de más de 8 semanas de duración y que es la causa sin ninguna duda más frecuente de consulta por enfermedad respiratoria en un consultorio habitual. Estas 3 causas son el goteo postnasal, el asma bronquial y el reflujo gastroesofágico. Ante un paciente que consulta por tos persistente de más de 8 semanas de duración, uno tiene la obligación de pensar inicialmente en una de estas 3 causas para continuar con el algoritmo diagnóstico. Entonces, si el paciente presenta síntomas que pueden referirnos o hacernos pensar a un goteo postnasal, la conducta que continúa es inicialmente solicitar probablemente, además del examen físico, por supuesto, una radiografía de senos paranasales y eventualmente ante la persistencia, a lo mejor la consulta al otorrino. Susana, ¿y cómo lo refiere el paciente al goteo postnasal? Cuando viene a la consulta que dice me cae moco por detrás de la garganta, ¿cómo? Exactamente eso. O sea, el paciente, en realidad puede ser que la sintomatología sea la tos persistente, muchas veces hasta tos seca, irritativa, precedido de prurito, y ante el interrogatorio reconoce esto como esa caída de moco por detrás de la nariz como vía de drenaje. La segunda causa que dijimos como frecuente de tos crónica es el asma variante tos. Pensar que el asma puede ser presentada clínicamente como tos, fundamentalmente como tos nocturna, y uno tiene que considerarla de acuerdo a los síntomas que acompañan esa tos. Y por último, digamos, dentro de esta primer tríada para pensar, el reflujo gastroesofágico, que también tiene que ser interrogado y que el paciente lo describe como tos acompañada de acidez o de sensación de reflujo. Bueno, con respecto a ese punto, la doctora ha planteado claramente la situación. Tos
acompañada o asociada con acidez y o regurgitaciones. Lamentablemente se ha ido deformando un poco el criterio diagnóstico y especialmente a punto de partida de yo diría un sesgo de especialidades, donde en otorrinolaringología se asumen como reflujo gastroesofágico situaciones estrictamente relacionadas con la laringe, en donde el esófago no tiene ninguna participación. Entonces me parece que ahí hay que tener un poco de cuidado para no inhibir la secreción clorhídrica inútilmente y generar complicaciones. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pensarlo entonces, digamos, si volvemos a pensar desde el síntoma que nos convoca, que es la tos crónica, pensar además qué síntomas se asocian con la tos para ubicarnos en alguna de estas tres entidades prevalentes, incluido el reflujo gastroesofágico. Claro, porque endoscópicamente el diagnóstico de hernia hiatal es muy frecuente. Yo diría que en el 90% de la endoscopía, con lo cual uno tiene ciertas dudas, porque no necesariamente una hernia hiatal endoscópica va a generar reflujo. O sea que hay que tener mucho cuidado de no asociarlo accidentalmente a la hernia con algunas molestias otorrinolaringológicas si no tenemos clara evidencia de reflujo. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Entonces, pensando en esto, o sea, recordar frente al síntoma tos crónica, pensar que alguna o la combinación de estas entidades, no siempre están solas, justifica el 80% del diagnóstico. Si no están presentes o no hay síntomas que nos asocien a esto, siempre y como primer escalón, repreguntar sobre el consumo de inhibidores de enzima convertidores de angiotensina, recordar que esta es una causa muy frecuente de tos, y si no existe nada de esto o esta tos inexplicada, pensar en otras etiologías prevalentes, como la que vamos a ver después, tabaquismo, EPOC, o otras entidades, incluso hasta de la insuficiencia cardíaca. Si no tenemos ninguna orientación hacia esto, obviamente, frente a tos persistente, inexplicada, debemos pedir, obviamente, una radiografía de tórax. Y fuera de la tos crónica, el segundo tema que vos mencionaste sería la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿podría ubicarse, o el asma? Bueno, depende. Los dos temas son altamente prevalentes. Si pensamos en asma, ya que lo asociamos con una de las causas frecuentes de tos crónica, sí quería reflexionar un poquitito en asma porque creo que es una enfermedad prevalente y el primer nivel de atención es fundamental en el hecho de pensarlo y de diagnosticarlo. Entonces, ¿cuál sería nuestro rol dentro del diagnóstico posible de asma bronquial? Reconocer el asma como entidad, reconocer los signos de peligro, conocer qué significa el control como objetivo de tratamiento y recordar los recursos terapéuticos. Y fundamentalmente el rol del médico de atención primaria en su incorporación del paciente presumiblemente asmático al sistema de salud. ¿Cuál sería el tips o el consejo más importante a tener en cuenta que vos como especialista ves que suele no cumplirse por no conocerse o por no ser tenido en cuenta? Lo más importante es, par de cosas. Pensar en asma, ¿no? Pensar en asma en el sentido de patología frecuente y con síntomas recurrentes. Cuando hay patología, eso es lo que define al asma, la recurrencia, la intermitencia, síntomas que hoy sí, mañana no, frente a los cambios climáticos, frente a la noche, pensar en asma. Recordar que el tratamiento del asma, porque es una enfermedad inflamatoria, la base del tratamiento son los corticoides inhalados, pero creo dos tips fundamentales que quiero recordar. Y esto es el reconocimiento de la importancia de la elección del dispositivo a utilizar, o sea, tener en cuenta que así como la base de tratamiento es el corticoide inhalado, elegir un dispositivo que el paciente prefiera o pueda usar y ver dos cositas.
corregir la técnica de uso en cada visita y observar la adherencia. Lo más frecuente, el error más frecuente en el tratamiento de asma, doctor, es, por un lado, la no instauración de corticoide inhalado de forma regular, pero lo segundo es que el paciente no adhiere el tratamiento. Cuando está bien, no lo usa. Y esto es una cosa muy importante a tener en cuenta en el primer nivel. La elección del dispositivo y que se cumpla con las indicaciones. Muchas gracias. Colegas, alumnos, realizamos una pequeña pausa para que ustedes reflexionen y luego la doctora continúa.